Hola, yo soy Carla y hablemos de todos los libros que leí en marzo y abril del 2025. La verdad fueron lecturas muy interesantes, pero comencemos con un libro cortito que se llama Feminism is for Everybody o El feminismo es para todos, que es un libro muy corto de mini ensayos de teoría feminista que sirve como punto de partida para plantearse cuestiones mucho más complicadas. Es decir, está pensado como texto introductorio a la teoría feminista, estudios de género, que me gustó bastante y siento que cumple muy bien con su propósito, te hace reflexionar y pensar, y no es un diccionario de terminología o de autores o cosas que se sientan como una tarea o demasiada información, sino que poco a poco te va guiando a las preguntas principales, claro, que es un punto de partida, y ahora sí que a buscar más dependiendo de qué te interesa. También leí los primeros 5 libros de la saga El diario de Craig. Un renacuajo, La ley de Roderick, Días de perros, este es el colmo, La cruda realidad, en donde seguimos a Craig, un adolescente gringo que se va metido en problemas constantemente. ¿Por qué? Porque es un menso. No hay otra forma de decirlo. Tiene ideas locas para hacer de su vida más fácil y evitar la tarea y responsabilidades que nunca salen bien, y terminan con él y su mejor amigo Roderick en problemas. Y sí, lo debemos tomar mala decisión tras mala decisión, y es muy divertido, sobre todo ya una vez que ya uno es adulto y dice, te está complicando la vida demasiado, pero bueno, así es la adolescencia. Y claro que sí, en medio de marzo salió uno de mis libros más esperados, pero antes de leerlo me puse con mi relectura de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es la película de los Juegos del Hambre, en donde seguimos a un joven Coriolanus Snow, que a sus 18 años, junto con sus compañeros de escuela, es obligado a ser mentor de los tributos de los 10º Juegos del Hambre, y a él se le asigna la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird. Y no es mentira, su vida va a cambiar para siempre. Literal, no estoy exagerando, y no solo su vida. Este hombre tomó esta experiencia que pasó de adolescente traumática y dijo, la voy a hacer el problema de todos, sobre todo el Distrito 12, por el resto de mi existencia. Anyway. Y vemos cómo se organizan los juegos, cómo van desarrollando este papel de mentores y viendo ahora qué nos va a tocar hacer, porque es la primera vez que los van a tener, y van conociendo los tributos. Y aquí vamos conociendo a este joven y vamos a entender un poquito de cómo se va a volver en el joven tirano dictador de Panem, que ya conocemos y odiamos desde la saga principal. Porque me encanta, porque no es donde, ay, pobrecito, su trauma lo hizo malo, no. Su trauma la hizo una persona susceptible a la propaganda que deshumanizaba a las personas de los distritos, y él la compró. Propaganda que le hacía creer que la violencia y la represión contra los distritos, si se utilizaba para mantener el orden, estaba justificada, que le hacía creer que la vida de unos pocos no valía nada si se mantenía el orden social que ya le habían enseñado. Porque yo lo odio, pero no me gusta que no lo presenten como un tiránico así sociópata, que no sentía nada. No, acá Snow era alguien que sí tenía sentimientos, lamento ser la que se lo diga, sí tenía sentimientos genuinos, sí tenía gente que les importaba, pero que él empezó a relegar. Él empezó conscientemente y con sus justificaciones y volteretas mentales y morales a alejarlos y a sacrificarlos. ¿Ok? Entonces sí, de eso trata básicamente, de los 10º Juegos del Hambre y cómo Snow quiere llevar a su tributo a la victoria. ¿Y qué pasa cuando el tributo de ese año gana? ¿Y por qué el siguiente año tenemos el primer tour de la victoria con Max? ¿Y por qué el siguiente año tenemos ya mentores y apuestas y todo lo que es? Ahora sí que vemos el origen del pan y circo de los Juegos del Hambre, más allá de como un simple mero castigo. Y ahora sí, ya. Y comencemos con uno de mis libros más esperados de este año. Mi yo de 15 años no estaba soportando cuando se enteró de la noticia el año pasado. Mi yo de 12 años que leyó los libros la primera vez no estaba soportando ahorita cuando ya finalmente lo tuve en sus manos. Y es Amanecer en la cosecha.
que es otra precuela de los Juegos del Hambre, pero que en esta se nos narra el segundo batallaje de los 25. Es decir, se nos narran los juegos en los que fueron el doble de tributos, 48. Se nos narran los juegos en que ganó el segundo vencedor del Distrito 12. Exactamente, se nos narra cómo ganó Hamish Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta. Y si bien ya sabíamos lo básico, gracias a En Llamas, donde Katniss básicamente y Peeta ven una versión super editada de ellos, no estábamos preparados para lo que en verdad pasó. Quisiera borrar mi memoria y decir, no voy a fingir demencia, lo que pasó ahí está bien, pero no. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Miren, yo no soy alguien que quiera apoyar ni decirles a alguien cómo lidiar con sus traumas ni su vida, pero y yo no justifico adicciones, pero Hamish, yo siento que no bebiste lo suficiente, es más, yo me lanzaba de las vías del tren el siguiente año y ahí quedé, pero bueno. Y es que, como Susan Collins lo dijo, este libro iba a ser sobre la propaganda, es decir, que íbamos a ver todos los detalles que se editaron fuera de los juegos que vieron Katniss y Peeta, y vaya, que se dolieron, porque el diablo está en los detalles. Y es que, todo lo que ocurrió antes de la victoria de Hamish, y después te arranca el corazón, y lo escupe, y lo tritura, y dice, todavía queda mucho, vamos a romperlo un poquito más, y agarran un cuchillo y le hacen trocitos. Pero anyway, entonces, seguimos a un adolescente de 16 años, Hamish Abernathy, que junto con otros 3 chicos del Distrito 12 son llevados al Capitolio para los 50 Juegos del Hambre. Entonces, tendrán que arreglarse, tendrán que desfilar en el desfile de tributos, tendrán que dar sus entrevistas y tendrán que sobre todo pelear contra otras 48 personas en esa arena. Y es que la cantidad de detalles no estaba... Yo siempre me había quejado de lo impersonal que es Katniss como narradora, de que como ella dice, no quiero saber los nombres de los tributos ni de nadie, no me interesan los detalles de la vida de los demás. Hamish nos comparte demasiado y hace que su vida familiar, la vida de la comunidad del 12, la relación con los demás tributos, con los mentores, todo duele más cuando ya sabemos el final. Esta es una tragedia. ¿Saben por qué? Porque yo la leí sabiendo el final. Y cuanto más leía, más quería cambiar el final sabiendo que no podía. Y me encanta porque hay algo que siempre dicen que Hamish es igual a Katniss. Y es cierto, después de los juegos. Pero antes de los juegos, Katniss y Hamish no eran nada parecidos. Antes de los juegos, Katniss era justo como Peeta. Menos traumado, pero justo como Peeta. Y vamos a la transformación. Y ahora sí, voy a pelear contra cualquiera que diga este fue un fanservice por todos los personajes que ya conocíamos en Llamas que regresaron, es decir, antiguos vencedores y eso, porque creo que pensaron que iba a pasar. En los detalles de las familias del 12, ok. Yo se lo digo como alguien que vive en comunidad pequeña. A mí me han dicho olor de los abuelos y de los tíos y de los, de gente, de los papás, de compañeros de la escuela, porque mis papás se conocen desde hace mucho tiempo, ok. Yo fui a la escuela con maestros que iban con mi mamá en la escuela y mi papá con Daddy. Entonces, cuando vas a una comunidad pequeña están obligados a que todo el mundo se conoce entre todos. Entonces, cuando se forman familias, pues el chisme está interesante. Entonces, no siento que nada fuera fanservice, pero está bien. Y hay algo que me rompe mucho sobre la diferencia y lo parecido que son Katniss, Hamish y Peeta. Y Katniss y Hamish fueron a la arena por proteger a alguien a quien amaban. Pero Peeta y Hamish entraron a esa arena decidiendo que no iban a hacer otra pieza de los juegos, que iban a hacer lo que yo mundo quisiera, no iban a seguir bajo las reglas de nadie. Pero ¿saben qué? No era el momento adecuado. Hamish, te adelantaste demasiado a tu época. El ganador, the winner, take it all, pero no realmente.
necesito un segundo. Because nobody admits anything they've done! Living off a copy from a book none of you wanna talk! Ok. Entonces sí, en cuanto a cuestión de la propaganda, pues sí, es el punto principal del libro y vemos como todas las secciones rebeldes de Haymitch se van lavando y editando para crearnos esta imagen de súper inteligente y manipulador y un que se la vivió los juegos solos. Cuando en realidad no fue así. No fue así. Y ¿saben qué es lo peor? Lo peor es que necesito que todo el mundo lo lea, pero yo cuando lo terminé de leer tuve un bloque lector de los chidos, como de 2 semanas, y digo que lector porque no quería tocar ni un libro, porque sentí que necesitaba un tiempo para procesar todo. Ok, necesitaba mi corazón necesitaba un respiro. Y pues no leí nada por un buen tiempo. Pero después que retomé, quise continuar con mi relectura de los Juegos del Hambre, pero no podía, demasiado fresca, demasiada sal en la herida, entonces me fui para algo muy diferente y comencé My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell, en el que nos cuentan la historia de Vanessa, quien es una adolescente que estudia en la preparatoria privada donde le va más o menos bien, pero en su clase de literatura comienza a tener un coqueteo con su maestro, que es como de 40 años, y pues empiezan a tener una aventura muy mal. Que ahorita que ya tengo el cerebro desarrollado según la ciencia, quiero golpearme en la cabeza por alguna vez haber sido fan de R.A. y Aria en Pero Little Liars. Eso estaba mal y siempre va a haber estado mal. Y no solo por la diferencia de edad, sino también por la relación y la dinámica de poder tan desbalanceada. Anyway, aquí lo vemos. Haz de cuenta que Erra y Aria y Lolita y Humbert tuvieron un hijo y ese fue My Dark Vanessa. Entonces, cuando la gente se entera de la relación de Vanessa con su profesor, pues claramente las cosas terminan mal y tiene que pagar las consecuencias. Es decir, se tiene que ir de la escuela privada y ella pues continúa con su vida. Ella no piensa nada mal de esa relación y esa pues fue un amor que no nos dejaron tener, etcétera, amor prohibido, murmuran en las calles. Unilicira Fer, tírate los Swift. Y yo se lo digo, ¿por qué son siempre los maestros de literatura que citan a Lolita de Nabokov? Nabokov se está retorciendo en su tumba cada vez que un adulto, sobre todo un adulto que estudia literatura, utiliza su libro para justificar relaciones con diferente edad y diferente dinámica de poder. Se los juro. Yo sé que él hubiera amado a My Dark Vanessa porque es, así que en primera plana, justo lo que él quería decir. Él dijo, ajá, lo que yo dije que con Lolita y todo el mundo malinterpretó, no lo pueden malinterpretar aquí. Y pues sí, vemos cómo desde la mente de este adolescente pues lidia con todo el trauma que ocurre con esta relación y todo lo después, y cómo continúa con su vida hasta sus 20, y como todo se interrumpe cuando ya una Vanessa adulta se entera que una alumna y otros denunciaron al profesor con el que ella tuvo una aventura, porque claro, se lo hizo una vez, muy seguramente, muy probablemente lo puede hacer una segunda, tercera vez. Entonces ahora que con las redes sociales todo se hace mucho más grande, más viral, más conocido, Vanessa no sabe cómo lidiar con todo esto y el profesor tampoco, y pues va a tener que confrontarse con sus demonios del pasado. Esta Vanessa te va a tener que volver a revivir todos sus recuerdos y pensar que realmente fue su elección y que realmente fue justo con ella que pagara todas las consecuencias ella sola. Y sí, Vanessa no me cae bien, no se los voy a mentir. Vanessa es de las protagonistas más desesperantes que he leído. Le quise dar un zap en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo se me rompe un poco el corazón con ella porque es una adolescente que fue manipulada, que tenía muchos traumas, con mucho dolor,
Y siento que el libro es importante porque hay que aprender a empatizar con todas las víctimas, en especial porque hay que entender que las víctimas no son perfectos y eso no significa que no merezcan justicia, paz o empatía. Así que este libro es Dear John y Guru Guru Shuru de Taylor Swift en uno solo también. Ahora, siguiendo con otro libro, me leí Memory Police de Yoko Ogawa. Quiero creer que se ponen así, no, perdón, en donde se nos cuenta la historia de una pequeña isla en cuya población ve que cada cierto tiempo desaparecen las cosas. Así como escucharon, gente, desaparecen las cosas, frascos, cubiertos, cucharas, los platos, lo que sea, las sillas, incluso animales y flores y plantas y instrumentos, lo que sea. ¿Por qué desaparecen? No lo sabemos. ¿Quién lo decide? No lo sabemos. ¿Cómo ocurre? No lo sabemos. ¿Por qué? Tampoco. Tenemos muchas preguntas, nada de respuestas, pero así es el libro. Y vemos poco a poco como la protagonista ve los objetos desaparecer. Pero ¿quién se encarga de hacer que se mantengan desaparecidos estos objetos? La Policía de la Memoria, que es esta organización militar que se encarga de que nadie conserve ninguno de estos objetos que tienen que haber desaparecido. Y pues los destruyen en caso de necesario, en fin. Y la protagonista, que no les digo su nombre porque no tiene nombre, ya que es muy a la José Saramago, donde los personajes no tienen nombre propio, es una novelista viviendo su día a día, pero que todo cambia cuando conoce a alguien que es capaz de recordar todos los objetos y animales y cosas que han desaparecido. Ya que no solo es que desaparezcan, sino que la memoria colectiva de ellos desaparecen después de un tiempo. Ya nadie sabe, ¿una cuchara? ¿Qué es eso? ¿A poco no comíamos siempre la sopa con un tenedor? Cosas así pasan. En fin, vemos cómo cambia toda su perspectiva del mundo y cómo van continuando desapareciendo cosas. Y es un libro muy tranquilo y a la vez muy perturbador. No entiendo, no sé cómo explicártelo más allá. No les quiero decir más cosas porque está bien ir más o menos en blanco en él. Y sí, me dejó con muchas preguntas, muchas interrogantes y muchas ansiedad después de leerlo. No te lo voy a mentir. Pero siento que es algo que me pasa mucho con la literatura asiática. Tienen un tono muy particular, una forma muy curiosa. En fin, también me gusta mucho la forma en la que está escrita. Es una cosa muy lírica. Es como siempre estar en un sueño. De verdad, denle un chance. Yo sé que suena raro, pero dénselo. En fin, esos fueron los pocos libros que leí en estos 2 meses. Nos vemos en otro video. Bye. いる胸のどこかを